Bienvenido al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a estar respondiendo el día de hoy es: ¿Cornelio aprendió el misterio de Cristo en Hechos 10? Un argumento que se hace cuando se habla del misterio de Cristo y este siendo revelado al apóstol Pablo es decir que como Cornelio era un gentil, Pedro y Pablo predicaron lo mismo y por eso Cornelio es el patrón a seguir. Sin embargo, recordemos que el Señor Jesucristo le reveló primero el misterio de Cristo a Pablo. Primera de Timoteo 1:16 dice: «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, patrón, de los que habrían de creer en él para vida eterna». Pablo fue salvo en Hechos 9, la historia de Cornelio está en Hechos 10, Pedro y Pablo no interactuaron inmediatamente, y eso lo vemos en Gálatas 1, y Pedro es el que está ministrando en Hechos 10, no Pablo. Prestemos atención a la historia en Hechos 10 y veamos si Pedro y Pablo predicaban lo mismo. Pedro va a Cornelio después de que tuvo una visión del Señor y le mostró el evangelio del reino. Pedro no le enseñó el misterio de Cristo a Cornelio. Cornelio y su casa se convirtieron en una señal para Israel de que el Espíritu estaba recibiendo gentiles arrepentidos al grupo del remanente. Cornelio no era un gentil pagano. Él andaba en obediencia al Dios de Israel, él era un hombre, Hechos 10:2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fue debido a su obediencia y fidelidad a las instrucciones de Dios que recibió la visión. Hechos 10:3 dice, «Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios». Cornelio sabía que Israel era el pueblo de Dios y que habían sido escogidos como los mediadores entre Dios y los gentiles. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, que Israel debía de ser sacerdotes de Dios para los gentiles. Cornelio rápidamente honró a Pedro sabiendo que él era un judío. Esto lo hizo debido a escrituras como Génesis 12:3 que dicen que Dios prometió que bendeciría a los que bendijeren a Abraham y a su descendencia. Fíjate lo que dice Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Hoy, las oraciones y limosnas no son un requisito para los gentiles que han sido salvos por la mediación directa de Cristo. Lo que estaba escondido en el pasado fue revelado en el misterio de Cristo. Cornelio no entendió este misterio. Pedro no le enseñó el misterio de Cristo a Cornelio. En Hechos 10, Pedro seguía observando la ley de mandamientos que Jesús le ordenó que observara en Mateo 23:1-3. En Hechos 10:28 vemos a Pedro hablando y dice, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». El misterio de Cristo enseña que ya no estamos bajo la ley. Pedro no tenía idea de esto. A él se le dijo que no debía llamar a ningún hombre impuro. La fe y obras justas de un gentil fueron aceptables a Dios para que se le llevara el evangelio del reino. Dios no hace acepción de personas, tal como la ley y los profetas lo decían, Deuteronomio 16:19, Proverbios 28:21. Dios le dijo a Pedro que los gentiles que hacían justicia podían ser aceptados al grupo de creyentes que entraría al reino prometido. Leemos en Hechos 10:34-35 que dice, «Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Hasta ahora hemos visto a Pedro confirmar una separación posicional entre judío y gentil, a pesar de que no se hace acepción de personas en cuanto al juicio, de sus buenas obras. Pedro continúa explicando el mensaje que Jesús ministró a Israel durante su ministerio terrenal. Hechos 10:36-37. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Claramente Pedro está enseñando el mismo evangelio del reino que fue enseñado por Juan el Bautista y Jesús y que él predicó en el día de Pentecostés, el cual es arrepiéntete y sé bautizado para la remisión de tus pecados, porque el reino está cerca. Pedro incluye a su predicación que Jesús resucitó probando su posición como el Mesías profetizado y como juez.
Es por el nombre de Jesús que sus pecados podían ser remitidos al arrepentirse y bautizarse. Hechos 2:38, Hechos 4:12. Fue en este momento que el Espíritu cayó sobre estos gentiles devotos que creyeron en el nombre de Jesús de Nazaret, enviado a Israel, asesinado por los judíos y atestiguado por Pedro. En ningún momento leemos alguna insinuación al misterio de Cristo dada por Pedro. Lo único similar entre el ministerio del misterio de Cristo y esta historia de Cornelio es que se estaba ministrando a un gentil. Sin embargo, el que hubiera gentiles creyentes no era algo nuevo o un secreto. Mateo 15:28 y Lucas 7:3 al 8 son ejemplos de esto. El misterio de Cristo no es la bendición a los gentiles. Eso ya se había profetizado desde tiempo antiguo, que los gentiles serían bendecidos mediante Israel. El misterio de Cristo es la unión de judío y gentil en una cosa nueva, la nueva criatura, 2 Corintios 5:17, Efesios 2:15. Es Cristo en los gentiles, Colosenses 1:27. Es la ceguera de Israel, Romanos 11:25. Es un destino celestial, Filipenses 3:20. Y es el nuevo medio de gloria en la cruz, Gálatas 6:14, y no en ser parte de la nación de Israel. La lección que Pedro enseñó por el Espíritu en Hechos 10 lo equipó para después darle la diestra en señal de compañerismo a Pablo en Gálatas 2:9. Sin embargo, Pedro no enseñó ni Cornelio recibió información del misterio de Cristo. El que los gentiles poseían más fe que Israel siempre fue una señal del vergonzoso rechazo de Israel a Dios. Lucas 7:9. Para más información acerca del rechazo a Dios por parte de Israel, lee el libro de los Hechos. En resumen, Pedro no ministró el misterio de Cristo a Cornelio, y esto lo podemos ver al leer la historia en Hechos 10 y contrastar el mensaje de Pedro con la información revelada a Pablo.